Entramos. Muy buenas noches a todos nuestros usuarios. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2020. Como siempre, quiero agradecerle a todos aquellos usuarios que nos han apoyado y que por supuesto por ustedes salimos al aire a través de YouTube, Radio Voz Libertaria de Venezuela. Y a todos aquellos que no se han suscrito, queremos invitarle a que lo hagan porque tocando la campanita totalmente gratuito estarán apoyando a Radio Voz Libertaria, que es la voz de la libertad de Venezuela. Hoy tenemos un invitado especial, un venezolano eh, con características, yo diría, excepcionales, eh, un sacerdote luchador por la libertad de nuestro país, luchador por los derechos humanos, un venezolano que no ha descansado en la lucha contra las bandas criminales que hoy nos atrapan, que nos secuestran a nuestro país, Venezuela. Se trata del padre Pedro Freites, con quien vamos esta noche a conversar durante casi una hora para saber de su propia voz sobre la situación que atraviesan hoy nuestros hermanos venezolanos. Muy buenas noches, padre Pedro. Radio Voz Libertaria es totalmente de usted. Gracias, mi querido amigo Luis y Eri, ahí en los controles técnicos de esta radio de la resistencia activa que desde cualquier frontera, allende las fronteras, quiere ser ese canal a través del cual deseamos iluminar la conciencia de los ciudadanos, de los venezolanos, de la opinión pública nacional e internacional sobre la gravísima situación que se vive en nuestro país, Venezuela. Primero que todo, gracias porque esto nos permite ampliar la voz de aquellos que hemos asumido el reto de luchar y defender los derechos de cada venezolano, de todos los ciudadanos, sin distingos de credo, religión, color político, partidista, porque por encima de todo está la dignidad de la persona humana. La esencia de todo hombre es la libertad. Cuando le conculcan la libertad al ser humano, le limitan su conciencia, su capacidad de decidir, de analizar, de pensar, y para eso el Estado aplica la pedagogía del terror, de la persecución, del miedo que nos arrincona, y eso es propio de los criminales, de los delincuentes, de los Calígulas de hoy, de los tiranos que no les importa la vida humana. Y para un sistema totalitario, marxista, comunista, castrochavista, la vida humana es algo superfluo, no les importa absolutamente para nada. Hice un trabajo en el 2001 cuando estuve de secretario de la Conferencia Episcopal de Venezuela sobre los orígenes del totalitarismo y sus mecanismos, cómo se aplican a Venezuela, partiendo del capítulo 12 y 13 de esta gran filósofo y politólogo alemana Hannah Arendt. Y vemos cómo es un método en el cual se va intronizando una línea de pensamiento y de acción que conculcan todos los derechos a todas las personas, porque lo importante es el control total, absoluto del pensar, del comer. El Estado te impone un pensamiento único y te va desmontando todas las estructuras del Estado para construir un Estado forajido o fallido, que es lo que tenemos en Venezuela. Las noticias que nos están llegando son verdaderamente aterradoras, y España, los países de Europa tienen que abrir los ojos porque hay una guerra, ahorita es una guerra invisible. Esto con el coronavirus se está utilizando como una estrategia para poner de rodillas a la humanidad, para golpear a los estados, y no estábamos preparados para esa experiencia tan trágica. Ya luego tendrán la respuesta a través de los científicos, los médicos, los esfuerzos que se están haciendo para buscar una causa y la explicación de este fenómeno. Yo tengo mis reservas y mis dudas porque esto es parte de una guerra que estaba ya siendo planificada, la guerra bacteriológica, pero ya eso es un tema que lo abordaríamos en otro momento. Pero por los momentos, creo que lo que deseo decirles a través de este medio de resistencia por la libertad es que no podemos seguir en la ambigüedad. Hemos venido de error en error, de fracaso en fracaso, y los políticos de oposición están secuestrados por intereses muy personales y egoístas, por intereses de idiotas, porque la idiotez es aquella persona, eso viene del griego,
que piensa solamente en sus intereses personales, no le importa el bien común, no le importan las personas, sino le importa llenarse de poder y más poder y riqueza. Pues tenemos una guerra contra Occidente, abiertamente declarada, la cual la impulsan tanto Irak, China, Rusia y en América Latina el sistema cubano, nicaragüense, boliviano, que ya vemos cómo se ha ido desmontando, porque estaban también los Kirchner, estaban ya varios países implicados. Yo hice especialización en estudios políticos latinoamericanos, nivel de maestría. Entonces eso me ayudó a trabajar mucho lo que es desde el año 99, el Foro de Sao Paulo, sus incidencias en América Latina. Esa fue mi tesis, la incidencia del Foro de Sao Paulo en América Latina. Pero esta guerra contra Occidente va avanzando paulatinamente y no nos vamos dando cuenta. Por eso quisiera pedirle a todos los ciudadanos venezolanos, hombres y mujeres de buena voluntad, que abramos los ojos y organicémonos dentro de unas estrategias de planificación y estrategia para poder atacar a este enemigo que tiene poder. Esta decisión nos tiene que llevar a nosotros, sin tapujos, sin dudas, sin ambigüedades, a solicitar abiertamente a los gobiernos amigos, a los gobiernos democráticos, a los gobiernos que defienden los derechos humanos, la libertad, el sentido de la justicia, las instituciones, la independencia de los poderes, demostrarles y exigirles que en Venezuela estamos secuestrados por bandas de delincuentes, por malandros, por asesinos, y por eso necesitamos solicitar, pedir, implorarle, rogarles que por favor dejémonos de tantas diplomacias, de tantos discursos y acuerdos, reuniones, las condiciones, estamos en una tormenta perfecta en Venezuela y las condiciones están dadas para que se active y se organice las fuerzas militares como coalición internacional y apliquen el TIAR, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que incluya la presencia de militares por el tiempo que sea necesario para poder desarmar y desmantelar a estos criminales, delincuentes, malditos y asesinos, comenzando por el Maduro usurpador ilegítimo que no es ni siquiera venezolano. Entonces, nosotros de verdad tenemos que tener el coraje y la valentía, movidos por la fuerza del Altísimo, el Dios de los ejércitos y San Miguel Arcángel, que nos ayuden a tomar la decisión. Y estamos trabajando, que sepa Maduro, que sepa ellos que estamos trabajando, no nos rendimos, porque un pecado gravísimo sería que nos adaptemos y nos acostumbremos a este modelo opresor. Esto que me sirva de ejemplo también para llamarle un poquito la atención a los amigos de España, porque allá se está abriendo el chavismo europeo, el castrochavismo europeo, liderado por esos bandidos. Yo no entiendo cómo un país tan grande como España tenga políticos de la talla de Pablo Iglesias o de Mercaderes, de todos esos que estamos viendo. Entonces los españoles, miren qué nos pasó a nosotros. Hay un refrán popular que dice: cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. De eso vamos a hablar. Los ojos, despierta, porque este virus del castrochavismo es peor. El comunismo, porque esta plaga se apaga, pero el comunismo y el totalitarismo implantado por estos delincuentes criminales que secuestran palabras muy bonitas como igualdad social, justicia social, son unos parafernalios. Así es, en los cuales saben secuestrar las palabras, y la gente le encanta escuchar esos discursos bonitos, halagadores, que son vacíos de contenido, palabras vacías que son igual que la nada, y como decía Aristóteles, la nada es como un chorizo vacío y sin forro. Ustedes los españoles saben lo que es un chorizo, ¿verdad? Imagínense un chorizo vacío y sin forro, es decir, no tiene consistencia, no tiene doctrina. La época de las ideologías ya pasó. Ahora lo que tenemos es la época de la dominación por el poder y el poder. Bueno, padre Pedro, vamos a precisar el tema Venezuela, que hoy, como bien usted lo señalaba, se ha profundizado la terrible crisis que se expresa en que la gente ya no puede alimentarse, la gente no tiene agua potable, la gente, aparte que tiene a un régimen que los oprime militarmente con las armas, encubriéndose con el tema del coronavirus, un pueblo que ya se ha quedado incluso sin gasolina, un pueblo que
hoy incluso amanecen que en la única diversión, por así llamarlo, como era DirecTV, también lo han cerrado. Un pueblo devastado. La pregunta es, ¿qué avisora usted como un hombre de bien, como un hombre que es la expresión de Dios y de nuestro Cristo Redentor? ¿Qué avisora usted sobre esa desgracia que hoy nos está atravesando el pueblo de Venezuela? Lo que estoy avisorando y está cerca del puerto es una implosión social de dimensiones impredecibles, donde surgirán muchos brotes de violencia, gente peleando contra gente, desbordándose, porque hay una desesperación profunda. El pueblo no aguanta más. Imagínate, sin agua, sin energía eléctrica, sin gas, sin gasolina, sin seguridad. Tenemos más de 11.500 grupos armados por el mismo chavismo. Entonces, la única solución que yo avisoro, aunque no podemos, yo soy un hombre de fe, pero yo creo en el Dios de los ejércitos, porque Dios tiene que enfrentarse y escucha el clamor y el grito sufriente de su pueblo y nos está escuchando. Lo que pasa es que también el demonio tiene sus propias estrategias y la gran pedagogía del demonio es hacer creer que no existe. Y el demonio es la fuerza destructora, es el adversario de la vida, de la luz, de la verdad, de la justicia. Y por ello el demonio se personifica en personas y actúa a través de personas, como sabemos el caso de Saddam Hussein, como sabemos el caso de Hitler, como sabemos el caso de Fidel Castro, como sabemos el caso de Mao Zedong. ¿Cuántos millones de personas se llevaron estos sistemas? Y por eso Osama Bin Laden. Son personas que actúan, están atrapados y su espíritu está poseído por una ambición de poder y una egolatría que ellos se consideran semidioses y eternos. Ahí tenemos el Pudiéramos, caso de Chávez. padre, pudiéramos asociar ese disfraz del demonio con una oposición que se ha disfrazado de libertad posible, que ha creado esperanzas, pero que hasta ahora esa oposición que el último que la está liderando, entre comillas, es el señor Juan Guaidó, esa oposición la pudiéramos calificar también como parte de ese ejercicio demoníaco. Absolutamente, lo ratifico con claridad, porque el demonio lo que hace es confundir, dividir y te encandila, que te hace creer lo irreal y te lo presenta, lo virtual te lo presenta como real. Yo tuve muchas esperanzas en Guaidó porque aún tiene la investidura de legitimidad que le da la Constitución, la ley, pero está secuestrado por otros bandidos, discípulos del diablo, como es Ramos Alud, como es Borges, como es todo ese grupito, el mismo Capriles. Ahora ellos forman parte de la Internacional Socialista, que bueno, son libres, pero se presentan con términos de demócratas, de hombres defensores, y están al servicio del capital. Del capital de ellos es el poder. Y sobre todo le van cerrando los espacios a las personas de un talante ético, moral, que tienen una coherencia de vida y una transparencia. No son transparentes. Guaidó no es transparente. Guaidó, con todo el respeto, ingeniero, no tiene la capacidad para interpretar la gravedad de la crisis que tenemos en Venezuela y por lo tanto responde a los intereses de los cuatro jinetes, de los cuatro partidos estos que han sido causantes de Chávez. Chávez es causa de lo causado, fruto de las frustraciones, del desencanto, de la depredación que ha habido en el país. Entonces, el pobre Guaidó, lamentablemente, le queda hasta diciembre de definirse. Pero por eso tenemos que desmontar todos esos discípulos del diablo que están disfrazados de bien, de bondad. ¿Cuántas vidas se han perdido en las batallas, en las calles, de jóvenes estudiantes que han apostado su vida, de soldados, de militares, de gente del pueblo que está desesperada, anhelando un cambio por la libertad, por la justicia? Y después ellos nos mandan a bailar bailoterapia, a hacer jueguitos y siguen con las negociaciones oscuras, con los acuerdos oscuros por tapados, como gallos tapados de medianoche, y entonces se van primero a Trinidad Tobago, después se van a Santo Domingo, después se van a Oslo. ¿Y qué nos queda? Es negociaciones que tienen con el gobierno y así el gobierno va ganando. El gobierno no, esto no es gobierno, esto es un régimen, esto es una tiranía, va ganando tiempo para permanecer por mayor tiempo en el poder. Entonces, con toda confianza, Luisito, y a los que me escuchan, Eri, y todas las personas amigas, la única salida que yo como sacerdote venezolano que estoy luchando por la libertad de mi país. Yo me podría quedar en Estados Unidos tranquilamente, en España, en Italia o en Europa, donde he vivido más de 27 años, pero desde aquí podemos coordinar
y seguir trabajando en las estrategias de planificación y organización. Tenemos gente infiltrada. Hablaremos sobre la organización y el movimiento que está creciendo llamado la Unión de la Resistencia. Pero antes de hablar de lo que viene como esperanza, Padre Pedro, yo quisiera que habláramos un poco sobre la operación Gedeón. ¿Qué opina usted? ¿Qué interpretación le ha dado usted a esa operación? Mira, precisamente ayer tuvimos una reunión muy importante con almirantes, vicealmirantes, hombres que conocen el mar profundamente, que saben de planificación. Estuve con dos exministros de defensa de Venezuela, me reservo sus nombres, pero entonces ellos nos dan unas explicaciones de las improvisaciones y desde antes de iniciar la operación estaban infiltrados como están infiltradas las Fuerzas Armadas de Colombia. Acuérdense que el demonio es muy astuto, es muy hábil, se te penetra y se te mete en los tuétanos y te hace creer como el Señor de la luz, de la libertad, de la lucha. Inclusive ya estaban pagados. Hay una hipótesis que hasta el mismo gobierno preparó eso y Diosdado Cabello financió parte de la operación. O los marinos que nos estuvieron explicando ayer las condiciones geográficas del mar. Es imposible salir desde Maicao navegando hacia Puerto Cabello y llegar allá en esas lanchitas de poca monta. Eso requiere unos barcos especiales, unos barcos en condiciones casi de guerra. Entonces eso lo montaron en cierta medida en tierra, por ahí quizás lo montaron en Aragua, pero ya lo tenían planificado. Tenemos no sé cuántos kilómetros de costas desde La Guajira hasta Macuto, y entonces resulta que lo agarraron en el Pocito. Todo eso estaba planificado, ahí no hay improvisación. Eso está el G2 cubano conduciendo todos esos planes para distraer y silenciar la crisis que hay en el país, la matazón de los 47 presos que asesinaron, masacraron allí en Guanare. Entonces, esto es un problema que tenemos que estar muy despiertos porque las fuerzas del mal son terribles. Padre, pero hay una situación que llama muchísimo la atención y que ha sido discutida por expertos, por politólogos, por analistas, que es la situación de que Guaidó directamente se le acusa, junto con su asesor y un diputado, de haber contratado a los señores de la compañía que ahora se llaman mercenarios. Se habla que efectivamente la infiltración se inicia el 23 de febrero del 2019, cuando el propio Juan Guaidó contrata al general narcotraficante que está en este momento preso en Estados Unidos, a Cliver Alcalá. De ahí se desprende todo. ¿Cómo entonces usted, cómo se explica de que existiendo ese contrato y de hecho reconocido por el asesor directo de Juan Guaidó, el señor JJ Rendón, quien ya lo admitió, incluso se le solicitó la renuncia, intentan tapar que Juan Guaidó tiene responsabilidad directa? Es la pregunta. Mira, yo no quisiera echarle piedra a Juan Guaidó, quisiera que reaccionara, todavía está a tiempo, tiene todavía un mes, 2 meses para tomar la decisión. Primero, deslastrarse, tiene que despojarse de esa cuerda de pírricos asesores. Entonces se pone a ver, a analizar cuáles han sido los embajadores que Juan Guaidó, los embajadores de su partidito, no ha pensado en hombres de gran capacidad para manejar la política exterior de Venezuela y pone a Carlos Vecchio, que es amigo, lo aprecio, pero no es el hombre de la talla para manejar las decisiones trascendentales de un país que está secuestrado, destruido y aniquilado. Si te pones a ver a quién nombran en Canadá, a todos los candidatos, el grupito de los muchachos de la nueva generación. Bueno, el señor que colocó aquí, no Juan Guaidó, que lo colocó Ramos Ayú, y que embajador Antonio Scarri, que la semana pasada atendió a casi 500 venezolanos que están tirados aquí en España y le dijo simple y llanamente que ese no era su problema y que él no tenía ningún tipo de responsabilidad con ellos. Lo digo responsablemente porque entrevisté a uno de los afectados y allí me lo manifestó en mi programa. ¿Qué tipo de embajador es el señor Scarri particularmente y todos los que ha nombrado Juan Guaidó? Bueno, Carlos Vecchio sí ha sido eficiente manejando los dineros nuestros que están congelados allá en Washington. O el señor Guanipa ahora en Colombia también manejando los dineros
de Monómero con una serie de gentes ligados justamente a ese partido. Es escandaloso todo el dinero que han aportado gobiernos del mundo entero para ayudar a nuestros venezolanos en Colombia y en toda Sudamérica, padre Pedro Freite, y no hay quien presente cuenta y no han ayudado absolutamente a nadie. Mi pregunta es, ¿cómo podemos tener incluso esperanza de que Juan Guaidó cambie en meses cuando en un año, 5 meses, ha hecho sino errar y estar detrás de escándalos sobre escándalos, como es el caso, repito, de Monómeros en Colombia, el caso de Citgo, y ahora también revienta otro escándalo que tiene que ver con algunos recursos que intentan ellos legalizar con lo que están llamando el plan de repatriación de capitales. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Es lo que le pregunto, Pedro. ¿Cómo Mira, usted... hay varias situaciones, pero la misma realidad lo está arropando y es como un huracán. Y estamos montados en un volcán en erupción. Entonces, la situación que vive Guaidó, hasta que no asuman de verdad un auténtico liderazgo creíble, no hay transparencia en el país. Nadie sabe dónde entran, cómo se manejan, cómo se distribuyen. Pero al pueblo de Venezuela, los más pobres, los desesperados, no hay una estructura de Estado que pueda dar respuestas y soluciones inmediatas, rápidas. La gente tiene hambre, la gente tiene sed, la gente no, mira, este coronavirus, ni esta pandemia, ni este confinamiento va a parar al pueblo, porque un pueblo con hambre es la fuerza que lo mueve a arriesgar su propia vida. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí la solución es trágica, pero tenemos que pensar, y lo estamos trabajando, que sí hay un recurso humano, una reserva moral. Venezuela tiene gente valiosa, tiene hombres y mujeres muy valiosos, pero no vienen de los partidos políticos, no vienen de las filas de estos conglomerados de bandidos que han destruido lo que es la dignidad y la grandeza de la política. La política con P, porque al ser política es la búsqueda del bien de todos los ciudadanos, es la búsqueda del bien común, es la defensa de los derechos, de las libertades políticas, de las libertades ciudadanas. Pero esta gente, ¿dónde ha ido a estudiar política? Se meten en un partido y empiezan a hacer que lo que más buscan es poder, puestos, cargo y distribución, y ahí viene el desastre. Entonces yo creo que aquí lo que nos va a venir es una junta cívico-militar, que guste o no nos guste, es la apreciación que yo tengo, porque venimos trabajando hace mucho tiempo y tenemos gente de gran valía, pero como estamos infiltrados, entonces lo que te hace es confundir, te rechazan. A mí muchos medios de comunicación dicen, al cura no, porque ese cura no está con la oposición. Yo quisiera apoyar a Capriles, quisiera apoyar a Guaidó, pero no sirven. Ya ellos se fundieron, ya el tiempo de ellos se les acabó. Ya Guaidó a lo que ha sido es una vana ilusión. Está matando la esperanza de los venezolanos. Y en este momento vamos a salir sin Guaidó y sin Maduro. No lo necesitamos. Vamos a necesitar que emerja una fuerza social, una fuerza de hombres y mujeres valerosos, que el país los tiene, Luis. Yo estoy seguro que tú puedes hacer un gran papel desde el área que tú sabes, lo que conoces, en trabajar por el bien del país. Porque vamos a necesitar en la primera fase unos 1.500 hombres y mujeres que puedan asumir las responsabilidades. Quizás y vas a tener que ser así, con un espíritu de desprendimiento. Yo no vengo a buscar, yo vengo a dar. ¿Qué vienes a dar? Tus capacidades, tus condiciones, tu disposición. Ya después seremos retribuidos por Dios, porque Dios no abandona a los que luchan por la justicia, por la verdad, por la libertad. Entonces, esto es un compromiso muy serio, pero quisiera ratificar de verdad que la única salida que nosotros tenemos es la salida de una acción militar, de una coalición de fuerzas internacionales para poder desmontar a todo. Tú sabes, Luis, la gasolina en Venezuela, el país productor de petróleo más importante de América Latina, está sin gasolina. Pero resulta que eso se volvió un negocio. Los bandidos de la Guardia Nacional, del Ejército y del FAES, a los cuales se les asigna la distribución de la gasolina, están cobrando $3 por un litro de gasolina. Esta tarde me lo ¿Quién va a aguantar eso? Esta tarde me lo confirmaron algunos amigos desde Maturín. Están cobrando 3 y hasta 3.50, incluso haciéndole un favor. Pero vamos a pasar a uno de los temas más calientes, padre Pedro Freite, que hoy está arropando la noticia internacional. Y es el tema de 5 buques iraníes que están en alta mar rumbo hacia Venezuela
y que algunos expertos internacionales, incluso expertos militares, están calificando esa acción como una acción que pudiera traer consecuencias impredecibles, tomando en cuenta de que, como todo el mundo sabe, en el Mar Caribe están las tropas, los barcos norteamericanos en aquel plan que informó el presidente Trump para el control del tráfico de droga. Se supone que dentro de lo que se está llamando el bloqueo, en teoría, estos buques no deberían de llegar hasta Venezuela. Entonces, repito, hay expertos incluso que los han comparado con lo que sucedió en los años 60, entiendo, con lo que se llamó la guerra misilística de Cuba y Estados Unidos. Sí, La yo le famosa... quería Entonces, precisamente perdón, preguntar. Sí, ok. Entonces, la pregunta directa, padre, es: ¿qué considera usted que va a pasar? Porque se supone que el día viernes estará llegando el primer buque que, según las informaciones que manejan estos criminales venezolanos, viene cargado de gasolina para empezar a abastecer al pueblo venezolano. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su proyección sobre los acontecimientos posibles que pudiéramos estar viendo a partir del viernes en el Mar Caribe? Bueno, la información que estamos manejando desde la línea de inteligencia y asesores que conocen esto, estos buques, mira, antes de esto hubo 14 vuelos de esta línea iraniana donde se estaba llevando el oro y trajo muchas armas y vino con el pretexto de reactivar esto en Paraguaná, todo lo que es Amuay, hipotecar y entregarle todo el manejo del suministro y elaboración del combustible en Venezuela y otros derivados del petróleo. Pero ahí llegó muchas armas y nunca antes se imaginó Irán nunca se imaginó que podía tener bases estratégicas a pocas millas de los Estados Unidos, tanto en Falcón como en Paraguaná y por la parte de Margarita, de la isla de Margarita. Entonces, lo que considero es, estarán pasando por Gibraltar hoy y luego seguirán hacia el Canal de Panamá hasta llegar a las costas del Caribe, pero se prevé que entre viernes o martes vienen decisiones importantes. El gobierno de los Estados Unidos no se chupa el dedo. Ellos están monitoreando la situación. Aparte de que vienen disfrazados algunos buques de gasolina, vienen armas. Y Estados Unidos ya señaló que no permitirá barcos cerca de sus embarcaciones a 100 metros, tanto en el Medio Oriente como en esto. Entonces, ¿qué le podemos decir a Estados Unidos, al Comando Sur, a todos? Miren, no tengan miedo, frenen esos buques, mantengan el bloqueo, porque esta es una guerra contra Occidente, contra Estados Unidos, ya planificada desde Irán con Ahmadinejad, el que era anterior presidente de Irán, que hizo unos cuantos viajes a Venezuela planificando esta guerra estratégica contra Estados Unidos. Por lo tanto, con todo respeto, yo no soy imperialista ni antiimperialista, trato de ser realista y hombre del futuro. Nosotros, el principal aliado que hemos tenido siempre y el que ha salido a asistirnos y a comprarnos el petróleo y a pagarnos los CACs ha sido Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, yo, en nombre propio, personal, asumiendo toda mi responsabilidad, le pido al gobierno del presidente Donald Trump que no le tiemble el pulso, porque esto es una guerra contra Occidente y hay un proceso de islamización de Europa y nosotros tenemos que volver a las raíces cristianas de Europa. No podemos desconectarnos de esa realidad, porque los musulmanes tienen como pedagogía geográfica enamorarse de española, de italiana, de alemana, francesa, pegarle 4 o 5 muchachos como embarazo y viene un proceso de infiltración desde la planificación geográfica. Son temas muy importantes que a veces nos vamos acostumbrando haciéndonos creer que estamos en el país de las maravillas y los demonios se nos están metiendo y están desmontando y destruyendo todo lo que son las raíces cristianas, las raíces. La iglesia como cristiana tiene como eje central la libertad. No olvidemos eso. No podemos proclamar un evangelio que nos oprime, que los aliena, que nos mete en la sacristía o en las catacumbas. El evangelio de Jesucristo es un evangelio libertario. Por eso nos dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros sin libertad no tenemos capacidad de acción. Por eso estos buques hay que pararlos a costa de lo que sea. Hay que frenar. Si hay que volarlos, vuélenlo.
Porque Sumamente importante lo que estás diciendo, Pedro, porque para todos nuestros usuarios esta entrevista va a ayudar mucho a pensar efectivamente la gravedad, que no es como muchas personas lo están observando, sobre todo desde Europa, desde aquí de España, Sí, que la sí, situación porque es... Entonces yo quisiera, por favor, Eric, que me he llevado más del medio programa y no te he permitido que le no, formules no te preocupes. alguna de tus preguntas a nuestro invitado, por favor. No, esperaba, era importante que tenías preguntas preparadas, pues lógico que me he esperado. No, yo te quería preguntar, padre Freites, si crees también que ahora mismo, a raíz de los buques de Irán que se dirigen hacia el Caribe, ¿tú crees que ya hay ahora mismo, podríamos considerar que hay una guerra fría en estos momentos? ¿Una nueva Mira, guerra fría? lo que pasa es que son conceptos, ya yo no le llamaría guerra fría, es guerra congelada, está helada, no está fría, está helada y sabes que lo helado también quema y se desploman, así como se están desplomando allá en los Alpes. Entonces, creo, mira, la situación es que estos países son países bélicos, Irán, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, y vemos en Corea del Norte, que miles de personas mueren de hambre, pero tienen el desarrollo armamentístico, la carrera armamentística, ahí sí no se frena. Lo mismo pasa en Venezuela. El pueblo muriéndose de hambre, el pueblo pasando necesidad, pero estos bandidos con los mejores aviones, los mejores Sukhoi. Eso es mentira. Los Sukhoi que tenemos en Venezuela no tenemos ni siquiera los pilotos preparados para manejarlos. Los aviones rusos, los helicópteros. Venezuela es un fracaso total. Chávez lo que hizo fue inaugurar el proceso de destrucción de una nación. Ese ha sido el gran éxito. Y Maduro lo que a eso es impulsar, porque Maduro, ¿quién es? Un reposero. Tenemos el expediente de cuando él trabajaba en el metro de Caracas y nos los mostró un doctor que me reservo el nombre porque está dentro de los hombres que puede estar dentro de esa conformación de gobierno, de transición, que por lo menos no puede durar menos de 2 años hasta poner en orden el país. Eso, la gente no crea que aquí con elecciones, con diálogos, conversaciones y que venir aquí al Grupo de Lima. Se han hecho grandes esfuerzos, pero Guaidó ha perdido esta gran oportunidad. Primero, no ha conformado un gobierno. ¿Dónde está el Estado Mayor Conjunto? ¿Dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde está el ministro de Economía? ¿Dónde están posicionados? Todo en lo abstracto, en las nubes. Eso no es así. Eso no es así. Tiene que tener carácter, personalidad, decisión. Después, bueno, la autoridad se ejerce, no se delega. Y Hemos hablado... yo creo que estos sean las personas que están capacitadas. Venezuela es una tierra hoy de nadie. Pues hemos hablado del terrible mal que viven los venezolanos y los que estamos fuera también, porque muchos piensan que por el hecho de estar uno en el exterior la estamos pasando muy bien y realmente en el fondo no es verdad, sobre todo todos aquellos que queremos regresar a nuestro país. Tenemos una situación psicológica terrible y la angustia de saber que nuestros hermanos y amigos están viviendo en ese estado criminal de tanta precariedad, padre. Y hemos hablado de los responsables de todo, de quienes nos han llevado los criminales a esa situación, y hemos hablado de una falsa oposición que a mí, en lo personal, también no me queda la menor duda de que son copartícipes y que son responsables de la tragedia que hoy vive en nuestro país. Pasemos entonces a la parte que considero que puede ser el segmento más importante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser la salida para nosotros libertar a nuestro país? Usted ya pincelaba de alguna manera que hay que organizarse efectivamente y que nos estamos organizando. ¿De qué manera y hasta dónde está ya elaborado esa organización, padre Freite? Mira, primero que todo, creo que hay que mostrar una estructura con gente de alta talla moral y de conocimiento y experiencia. Aquí se requiere experiencia. Experiencia y conocimiento en diversos sectores. En el ámbito militar, primero que todo. Ámbito económico, la reconstrucción económica del país, la recuperación de las industrias petroleras, de PDVSA, de la industria petroquímica, de todo lo que era
los grandes desarrollos de Ciudad Guayana. Entonces, la economía, mira, sin comida y sin dinero no se mueve nada. Por eso la moneda es redonda, para que ruede. Y si no circula, bueno, no se puede obtener bienes y servicios. Entonces, lo primero es saber con quién gente estamos conectándonos. ¿Quién puede liderar esto que hasta ahora no hay un rostro visible, creíble y que tenga la capacidad de ser un líder capaz de arriesgarlo todo, pero que tenga la fuerza moral y la disposición de querer hacer lo que tiene que hacer? Una cosa es preguntarse qué hacer. Ajá, ¿quién lo quiere hacer? Ahí es donde tiene que ver la disposición de hombres y mujeres de gran valía que tengan esa conciencia y esa capacidad, sin estar orientados por ideología o preferencias políticas. Aquí el primer partido tiene que ser Venezuela. Si nosotros ponemos por encima de todo a Venezuela, ya podemos construir bases de unidad desde las diferencias, porque no somos todos iguales. Pero esa organización implica empezar en el quehacer inmediato, creo, que donde estemos, crear células multiplicadoras, que donde nos paremos podamos hablar con 10, 20, 30 personas, que le podamos decir, Venezuela, la única salida es militar. Por eso queremos solicitar la activación del TIAR, que es un tratado internacional de asistencia recíproca que implica la participación de fuerzas militares de coalición para poder desmontar a todos esos malandros. Imagínate cómo en las cárceles, con esta maldita desgraciada de la Favorito, que es la ministra carcelaria, amante de pranes. Los pranes en Venezuela son los presos reincidentes asesinos natos. Soltó a 368. ¿Cómo tuvieron 8 días en Petar echando plomo, gastándose en un día 5,000 balas, que cada bala vale más de $20? Para los que no sepan qué es Petare, Petare es una barriada, una de las más grandes que existe en Venezuela y creo que casi en Latinoamérica. Disculpe, padre, que le interrumpí para que ahí está el los barrio, oyentes sepan. José Félix Rivas, está el barrio La Bombilla, pero ahí están más de 800,000 personas concentradas, donde se impuesto, lo que nos mandan son los criminales, los asesinos, las bandas, el Will Alexi, creo que se llama. Willexi. Ahora bien, padre, se está levantando y basta nada más poner el oído, una fuerza nacional e internacional que se autodenomina Unión de la Resistencia. Se habla incluso de que más del 85% de los venezolanos que ya han tomado conciencia y que ya están ya claros y conscientes de que lamentablemente esa oposición falsa no los estimula y ni siquiera le crea ya la posibilidad de una pequeña esperanza. Hay un esfuerzo importantísimo, padre, que se está levantando, que es esa Unión de la Resistencia que nace en el 2014 con aquella cantidad de jóvenes que valientemente tomaron las calles y que con el pecho pelado, como decimos en criollo, enfrentaron a la represión más cruenta de la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Esa cantidad de jóvenes que están regados en casi todos los países, sobre todo latinoamericanos, se están organizando y se están expresando, lo vemos por las redes. Aquí, incluso en Europa, nos estamos organizando. ¿Considera usted que esa puede ser la gran fuerza de ese ejército libertario? Delante de él, el arcángel, Miguel Arcángel, ¿pudiera ser ese la salida? Mire, yo creo que contra las fuerzas del mal, más vale sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal, nos dice la Sagrada Escritura, San Pablo. Entonces, frente a estas fuerzas del mal, nosotros tenemos que hacer coaliciones inteligentes, pero tienen que haber grupos. Yo apoyo abiertamente todo este movimiento, estas fuerzas de resistencia por la libertad, que es un derecho que tenemos, la resistencia civil activa, no podemos conformarnos. Pero el problema es tan grande que no solamente una fuerza, sino que sean así fuerzas de coalición que puedan encontrarse y navegar tomando el timón, porque estamos sin timón ni marinero, ¿no? Así Entonces, es. para poder participar, y por ejemplo, esta organización
de resistencia tiene que servir como un puente integrador que nos conduzca a unir cada vez nuestras convicciones y decisiones en función de la libertad y reconstrucción y recuperación de un país que ya no existe. Perdimos la república, tenemos un estado forajido disperso por todo el mundo, tenemos todo el oriente venezolano, Ciudad Bolívar, en manos de los iranianos y los chinos. Tenemos también las costas de Falcón en manos de Irán, de la presencia de rusos, la invasión cubana. Entonces, ¿por qué le da miedo a los venezolanos hablar de una reinvasión? Perdónenme que ese concepto me viene ahorita a la cabeza. Una reinvasión para sacar a los invasores destructores. Porque eso sí es el verdadero cáncer que nos ha caído en Venezuela. La invasión de los peores, de los malvados, de los criminales. ¿Qué han aportado el país? Mira, han destruido en 20 años el país que era la potencia, podríamos ser la potencia económica, podríamos estar ahorita produciendo en este momento más de 5 millones de barriles de petróleo. Los precios que llegaron a 114 que recibió ese criminal, ese maldito desgraciado Chávez, que ha sido como la plaga, la desgracia más grande que nos cayó. Y lo tengo que decir, Chávez es el traidor más grande que parió Venezuela en toda su existencia. Más grande. Entonces, ese bandido hay que desenmascararlo. Y hay que desmontar todo ese mito, porque así como construyeron el mito del Che Guevara, han traído. Pero bueno, los resultados están allí. ¿Qué está viendo el pueblo? ¿Usted cree que es digno que tengamos más de casi 5 millones de venezolanos deambulando por el mundo? Esos venezolanos que se tienen que tirar hasta 1.500 kilómetros caminando para llegar a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y todos esos países. Entonces, eso es la peor crisis humanitaria que ha vivido cualquier país en América Latina. Bueno, voy a darle una información para reforzar lo que está diciendo. Esta tarde conversé con algunos amigos venezolanos que están en Santa Marta, Colombia, y me estaban informando de que van 5 o 6 venezolanos que se han ahorcado por la angustia de la crisis que están viviendo. Una cosa terrorífica, padre, lo estamos documentando con nombre y apellido para lo más rápido posible informarlo. Pero es terrible lo que usted está señalando. Como el tiempo se nos va agotando, quiero que Eric formule otra pregunta y luego nos pasaremos a despedir el programa. Sí, yo quería hablar también, bueno, al inicio del programa hablábamos de España, decía que es preocupante que la deriva que se está tomando también aquí en España, en Europa. Yo le quería preguntar si usted piensa que, por ejemplo, los dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias, Monedero, acabarán algún día en la cárcel por sus contactos que empezaron con Chávez, y que han recibido dinero de la narcotiranía, de la narcodictadura. Si usted piensa que eso va a ocurrir y sobre todo qué piensa del papel de Zapatero en las falsas negociaciones o como, bueno, que luego se ha sabido que no han servido de nada. ¿Qué es lo que usted cree? Mira, yo creo que esto es un proceso y España ha sido la madre. No podemos olvidar, mire, que mi madre era de Orense. O sea, yo tengo sangre española, pues hombre, un poco gallega, ¿no? Pero bueno, entonces, nosotros tenemos una conexión, los venezolanos, directa con España. Tenemos mucho que agradecerle y tenemos que reconocer lo que ha sido España. Después del proceso de transición, mire, yo he tenido conversaciones con un gran politólogo español, Gustavo Bueno, César Vidal. Sí, como no, lo conocemos. Cuando uno ve todo ese proceso de transición, uno empieza a comprender los desarrollos históricos y lo lamentable es que estos tipos de parásitos lo que hacen es conducir a un pueblo a una involución. Después de ese crecimiento, Zapatero a tus zapatos. Zapatero es un criminal, un delincuente, un mentiroso, un mitómano que representa las fuerzas del mal. Y es tan cínico, que yo quisiera algún día poderlo encontrar para saludarlo, así como me he encontrado con Aznar, con Felipe González, porque hemos estado en reuniones y encuentros importantes. Entonces, qué vergüenza es Zapatero para España. Qué vergüenza para España, un gran país, que fue una potencia, tener un melenudo malandro que como Pablo Iglesias. Esa es la dignidad y el estatus de un vicepresidente de una nación tan grande y tan bella y hermosa como España. A mí me da vergüenza como latino.
Yo no sé si le toca la cárcel, pero el día que les llegue el juicio caerán. ¿Cómo van a ser juzgados? Con una justicia severa, porque el daño que le están causando a España es muy grande, porque están infiltrando todas las fuerzas, la ETA, todas esas fuerzas revolucionarias están infiltradas en las líneas de esta gente y fueron financiados por narcoterroristas. Y seguro que saldrá mucha información cuando caigan ellos de Venezuela que interesa también a los venezolanos a pie de calle, porque está claro que han financiado la narcodictadura a estos partidos. Todavía no ha habido un juicio, pero bueno, digo yo, ¿no? Sí, pero hay procesos de investigaciones. No, el juicio va a llegar porque hay procesos porque el juicio va a llegar porque ya, no sé si vieron ustedes en estos días, ustedes que están ahí en España, ya caceroleando la casa, la tremenda casa que tiene Pablo Iglesias. Sí. Anoche hacían una cacerolada y hasta cortaron la calle para prohibir el paso a los vecinos. Imagínate a lo que está llegando la situación. Y España tiene que cacerolear, protestar, gritar, porque si no se activan ahorita, les van a llegar cambiando las leyes. Ya vean cuántas leyes le están tratando. Hasta el coronavirus les está sirviendo a ellos para reprimir, para imponer miedo y reforzarse en sus acuerdos y en sus negociaciones. Por lo tanto, nosotros queremos España. España tiene que ser uno de los aliados principales nuestros, pero mientras se conforma unas fuerzas militares de coalición internacional, mientras tengamos a este Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, no van a dar apoyo, porque están también respondiendo a líneas de intereses comunistas marxistas. Y por último, antes de acabar, bueno, si me lo permites, Luis. Por supuesto, el programa también es tuyo. Sí. Bueno, España ahora mismo quedaría descartada, por desgracia, aunque podría jugar un papel clave en el gobierno del tema de Venezuela. ¿Usted pediría apoyo desde aquí, aprovechando esta entrevista, a todos los países que conforman la Unión Europea que apoyen de una vez por todas la acción militar ante esta situación tan escandalosa, tan terrible que está padeciendo Venezuela, que no acción militar para frenar esta barbarie? Mire, yo no dudaría en pedirle a toda la comunidad europea, desde Bruselas, Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido, que está comprometido. Con estos países, nada más con Colombia, con Brasil y Estados Unidos, mira, eso ni se duda, eso no dura ni 3 días, porque no tienen la capacidad. Venezuela está desmantelada. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están desmanteladas, porque eso es un plan dirigido desde Fidel Castro, infiltrar, desmantelar, destruir todas las Fuerzas Armadas y construir un ejército pretoriano, que es lo que ha habido en Venezuela. Y es lo que tiene Maduro. Por eso el general ministro de Defensa, que es una vergüenza para Venezuela y para el mundo, Padrino López, que por cierto parece que es de por allá de Monagas, Luis. Así es. Lamentablemente, paisano. Lamentablemente, porque Monagas está pariendo los peores hombres. Ahí tenemos a Luis Cabello, José David Cabello. Y para atrás también. Entonces ahí tenemos que salir los hombres buenos, que tengamos la capacidad el Pollo Carvajal, que por cierto lo iba a tocar, pero como el tiempo se nos está agotando, sí, bueno, hay presunciones que está bajo la protección del gobierno que dirige el vicepresidente Pablo Iglesias y el presidente Pedro Sánchez. Hay presunción y hay informaciones pero muy precisas de que eso es lo que está sucediendo. ¿Usted cree lo mal que ha quedado España, que se le escapa un delincuente como esto, que yo lo conozco bien porque yo fui el peor en su pueblo, y que no sean capaces de capturar en España? Así es. ¿Dónde está entonces el sistema de inteligencia español? Bueno, es que ese es el tema, que al parecer ha ordenado Sánchez que vigilen a este individuo, pero no lo entreguen de momento. Cierto, las informaciones apuntan que quiero aprovechar a que estaría negociándose una posible extradición, pero desde luego es extraño que tengan a este sujeto en suelo español y nos entregue. No se entiende. No, pero es que ya ni siquiera eso precisa ningún tipo de negociación. Él fue sentenciado para ser extraditado y está bajo la protección, como bien lo está señalando
el padre Freite bajo la protección del gobierno español, y es una vergüenza, efectivamente, es una vergüenza que una de las policías más calificadas al nivel de la de Francia y la de Italia, que es la de España, no permita capturarlo y extraditarlo a Estados Unidos. Bueno, esa es la demostración clara y muy cruda de que efectivamente la plaga bolivariana castrocomunista del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, padre Freite, que en otra oportunidad vamos a hablar de eso, está ya aquí lamentablemente germinando en tierras españolas, y es responsabilidad de nosotros, no solamente como latinoamericanos, sino particularmente, bueno, yo que estoy siendo protegido y que he sido acogido y que nunca sabré cómo pagarle en nombre de mi familia a este gran país esta acogida que nos ha dado. Estamos obligados a dar nuestro aporte, y el aporte es esto que hemos hablado hoy en este programa, Pedro Freite. Pero bueno, como el entrevistado es usted, yo quiero por favor darle 3 minutos para mandar un mensaje de esperanza, el padre Pedro Freite, 3 minutos y hasta 5 minutos para que nuestro pueblo maltratado que nos va a escuchar desde Venezuela, y los que estamos más de 5 millones en la diáspora del mundo, un mensaje de esperanza de parte del padre Pedro Freite. Quisiera pensar en el profeta Isaías cuando dice: felices los pies del mensajero que anuncia la paz y trae buenas noticias, la noticia de la liberación, de la salvación de su pueblo. Siempre hay un mañana por vivir y una esperanza por realizar. Los hombres y mujeres, en la peor decisión que podamos tomar es la desesperanza, porque decía Albert Einstein, alguien que ustedes deben haber conocido y escuchado cuando estudiaron, que la mayor bendición que le puede caer a un hombre o a un pueblo son las crisis, porque las crisis nos ayudan a encontrarnos con nosotros mismos, explorar todas nuestras capacidades y potencias para superar la crisis y transformar aquello. De esto que está viviendo Venezuela va a resurgir un país con una mayor valoración de la dignidad humana, con un mayor sentido patriótico, con un mayor sentido de esperanza. Pensar en que Venezuela tiene que levantarse, va a surgir, pero para ello tenemos que quitarnos toda esta telaraña de gente perversa que lo que han hecho es enriquecerse para empobrecer un país y sembrar la hambruna, la desesperación, la desconfianza. Siempre hay un mañana por vivir. No nos rindamos. Yo tengo profunda fe y no voy a colgar la toalla ni la voy a tirar, porque hay un ejército de gente maravillosa, gente que está sufriendo, gente que está diciendo, como nos ha dicho Luis, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta que cada quien puede hacerse: ¿qué quiero hacer y qué voy a hacer? Es la disposición, y cada uno tiene que dar un elemento. Con 10 personas que usted hable hoy y pasado mañana vuelva a reunirse con otras y le habla de la necesidad de la resistencia para solicitar la intervención militar, porque es la única salida que tenemos para poder enfrentar al ejército del mal. Y nosotros tenemos que ser el ejército de hombres y mujeres nuevos que luchan por la justicia, por la libertad, por el bienestar y el progreso y el desarrollo integral de nuestros pueblos y de nuestros hermanos. Que Dios Todopoderoso nos dé mucho ánimo y esperanza. Y viene Pentecostés, que muchas veces no entendemos por dónde vienen los problemas. Por eso necesitamos también la oración, la meditación, suplicarle a Dios lo que Jesucristo nos dice: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Yo hoy desde este programa le quiero suplicar a Dios Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra. Tú eres el dueño del universo, tú eres el Señor de los ejércitos. Ven, date prisa en socorrernos, bendícenos, danos la luz, muéstranos el camino, que aquí estamos como tus soldados para luchar por la vida, por la libertad. Que Dios Todopoderoso es nuestra fuerza, es esa fuerza que está en nuestra conciencia. Dios no es algo abstracto. Dios vive en nosotros y actúa a través de tus pensamientos, de tus decisiones, a través de tus brazos, de tus pies. Dios está caminando con el sufrimiento del pueblo venezolano, y Dios va a impulsar en cada uno de nosotros esa energía, esa capacidad de alentar y volver a los hombres. Y le queremos decir a los venezolanos y a todas las personas de buena voluntad el grito del profeta Isaías: ponte de pie, Venezuela, levántate, alza tu voz en grito, que se acerca a nuestra liberación.
estos demonios, estos discípulos del diablo, serán derrotados y ellos vivirán lo que es el rechinar de dientes por todo el drama y la tragedia y la muerte y la violencia que han sembrado. Mantengámonos firmes en la fe y en la esperanza. Siempre hay un mañana por vivir y Dios escucha las súplicas de su pueblo. Pídanle a Dios Padre en nombre de Jesucristo lo que ustedes quieran, lo que necesitemos, con fe desde el corazón confiado, y lo obtendremos. Que Dios nos bendiga. Desde Voz Libertaria de Venezuela decimos amén y muchísimas gracias, Padre Freite, por habernos permitido esta hermosa entrevista. Que Dios lo bendiga también a usted. Hasta la próxima. Dios les conceda mucha paz y ánimo.